En realidad la intención siempre es inspirar a otras personas que atraviesan momentos difíciles, situaciones difíciles, diagnósticos muy complicados, para que ellos puedan hacer algo a pesar de eso que les está ocurriendo. Si es una enfermedad, que puedan concientizar la necesidad de participación en su proceso de recuperación. Porque muchas veces uno cree que cuando se enferma solamente el poder lo tiene la medicina, que en realidad es lo primero que tenemos que hacer, ser atendida por los médicos. Pero hay necesidades que los médicos no pueden atender y que las personas tampoco han atendido en su vida. Es lo que el libro menciona como necesidades insatisfechas. Desde el momento que una persona coopera y asume la responsabilidad también de su sanación, no necesariamente de la curación, porque no todos nos podemos curar, pero todos nos podemos sanar. Y cuando nos sanamos podemos inducir mecanismos químicos que pueden cooperar significativamente con el curso de esa enfermedad, ¿no? Cuando nosotros no hacemos muchas cosas, la biología tiene un desarrollo natural. Esto es lo que muchas veces nos pone en una situación difícil frente a un pronóstico, por ejemplo, porque se hablan de protocolos, se hablan de estadísticas, y si la persona no está hábilmente preparada para poder recibir un diagnóstico con una estadística que muchas veces lo condena, pierde la posibilidad de movilizar esos recursos. Cuando nosotros nos sanamos, generamos drogas, mecanismos químicos endógenos que optimizan la capacidad de respuesta inmunológica. La intención del libro es poder explicar cómo se produce esto y que las personas crean que esto no es un libro de autoayuda que te puede ayudar por un ratito a sentirte un poquito mejor, sino realmente hacer lo que uno tiene que hacer para generar estos mecanismos y decirle sí a la vida a través de la relación que tiene el psiquismo con el sistema inmune, porque es muy sensible al diálogo emocional, ¿no? Hace poco yo escuché a una persona, después de haber visto todo un desarrollo de lo que es el laboratorio interior y que es poder comprender, construir un mapa para saber dónde estamos realmente ubicados en la vida, una persona que tenía la salud muy comprometida y así desde un lugar de mucho asombro y tal vez de mucha inocencia, él dijo: me di cuenta que yo estaba muy enfermo antes de enfermarme, ¿no? Porque a veces uno está tan acostumbrado a vivir de una manera determinada y confunde que está bien, pero que él es así, y una vida de estrés, una vida de tensión, mucha preocupación por las cosas que todavía no ocurrieron. Todo eso nos enferma, de a poco nos enferma. Es decir, hay que ver hasta dónde uno puede resistir, porque cada uno de nosotros ya nace con una capacidad natural de resiliencia, ¿no? Algunos más intensas, otros menos intensas, pero el cuerpo tiene esta capacidad de resistir, 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 pero llega un momento que todos nuestros sistemas colapsan porque tanta tensión, tanto estrés, tanto resentimiento, tanta angustia, bueno, todo lo que el libro menciona como estados negativos, pero negativos porque generan una química que realmente impacta en cada una de nuestras células y mucho más en las del sistema inmunológico que tienen que ver con las respuestas emocionales. Sí, es uno de los elementos muy importantes, la afectación, la familia. La familia puede formar parte de la medicina o puede ser parte de la enfermedad. Pero también tenemos que ser compasivos con la familia porque a nosotros no nos enseñaron cómo enfrentar un diagnóstico adverso y mucho menos a un familiar, ¿no? O sea, cada uno vive la experiencia con su filtro mental, con lo que puede, con lo que tiene, con lo que sabe, con la información, con los mecanismos que ya están internalizados y que son automáticos, ¿no? Cuando la familia también aprende de qué manera puede ser parte de la sanación, realmente los resultados son increíbles. Por eso nosotros no dejamos la familia fuera de esto. La familia es un integrante muy importante. El PARA es un programa
que en realidad lo que hace en forma intensiva hacer un estudio de todos aquellos aspectos que realmente hoy pueden estar conspirando con el proceso de sanación. La sanación siempre es un proceso que viene desde lo interno. Hay dos tratamientos, uno el tratamiento de la enfermedad, que para eso están los médicos, y otro es el tratamiento de la experiencia de la enfermedad. Esas son las necesidades insatisfechas. Como yo voy a experimentar una enfermedad, yo puedo experimentarla sintiendo que esto vino a arruinar la vida más de la cuenta, o también puedo experimentarla de tal manera que sienta que me la vino a enriquecer. Porque los cambios son tan significativos cuando uno entra en ese laboratorio interior. Entonces lo que hacemos en el PARA es hacer un estudio de todo aquello que aún no ha actualizado el cuerpo. Todos tenemos un potencial increíble. Ese potencial que puede marcar la diferencia, pero concretamente en el rumbo de la enfermedad, puede marcar la diferencia. No estamos diciendo que con esto todas las personas se curan, pero si ya has leído el libro, esas historias son historias reales, historias que para cualquier persona que no cree puede ser demostrable esto, ¿no? Porque a veces hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice yo me curé. Y por ahí cuando uno dice yo me curé es un tiempo casi normal que se puede dar en una remisión esperando que la enfermedad regrese otra vez. Es como un respiro que te da la enfermedad. Entonces nosotros somos muy cuidadosos de eso porque mucha gente dice yo me curé. Hay que ver a qué se llama curar, ¿no? Si hay un tiempo prudencial donde la persona se transformó y pasaron muchos, pero muchos años, que es mucho más que ese tiempito de respiro, podemos decir que algo ocurrió con su cuerpo. Si no hay cambio, porque ya está demostrado que lo que controla nuestra biología es cómo percibimos la vida y también cómo nos percibimos a nosotros, ¿no? O sea, la percepción que yo tengo de mí misma, de los demás y también de la vida. Si yo cambio mi percepción, va a cambiar mi biología, porque todo lo nuevo ahora que sabemos a través de las neurociencias que realmente están aportando información increíble, y esto ayuda mucho porque se está divulgando de una manera muy simple, que todas las personas podamos entender esto. Yo siempre digo que cuando yo tengo sed, ahí tenemos agua, no tenemos la fórmula del agua, ¿no? Yo con la fórmula del agua no puedo saciar mi sed, sí, con el agua. Las neurociencias están hablando mucho, explican claramente la relación mente-cuerpo, que si bien es una sola unidad, utilizamos mente-cuerpo como para tener un mapita que nos pueda clarificar un poco mejor, ¿no? Y las neurociencias hablan de esto, cómo utilizar la mente para actuar en el proceso de sanación del cuerpo y cómo utilizar el cuerpo para la sanación de la mente. Es como que generar todos estos mecanismos de los cuales te hablé anteriormente para construir salud y que esa salud pueda abrazar a las fuerzas de la enfermedad o del desorden. No llega, o sea, ¿cómo manejar Lo que hace la Fundación es dar su máximo, llega al fondo. Y nosotros sabemos que tenemos que movilizar todos los recursos, todos. No es solamente la familia, también es la nutrición, también es todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional, pero lo interesante es que después te das cuenta que está todo interrelacionado, ¿no? Porque eso es lo que estudia la psiconeuroendocrino-inmunología. Es decir, cómo se relaciona la mente con el psiquismo con el sistema inmune, pero también con el sistema endocrino, con el sistema nervioso, y esto también tiene que ver con la espiritualidad. Son muchos los aspectos que realmente pueden generar mecanismos diferentes, porque son todos mecanismos que llegan al gen, ¿no? Nosotros decimos que el para es un viaje del cerebro a los genes. El viaje también continúa cuando utilizamos la imaginación para motivar a la persona con la correcta educación, porque las personas nos tenemos que educar, tenemos que estar informados, tenemos que estar educados para movilizar todos estos recursos. Y el viaje también tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Esta cosa de estar siempre en una zona de confort que no es la mejor, porque realmente no construye salud, pero es la conocida y nos cuesta salir, a abrazar la incertidumbre de la vida. Yo lo decidí después de ver una recuperación asombrosa de mi padre, ¿no? Con un diagnóstico que lo condenaba a vivir muy poquito tiempo, y
cuando mi padre hizo una remisión total, yo en agradecimiento, ¿no?, a ese supuesto milagro, porque era un milagro, no sabíamos exactamente qué es lo que había ocurrido, pero papá sobrevivió 18 años a ese diagnóstico y cuando se fue de este mundo se fue porque su corazón dijo basta. Así que ahí me interesé mucho en querer saber un poco más. Y lo que ocurrió es que existieron personas muy importantes en este mundo que trabajaban en la vanguardia de la ciencia, que fue el que de alguna manera descubrió cómo el sistema inmunológico podía condicionarse, el doctor Eider, el doctor Carl Simonton, que hablamos mucho en los libros de él también, un oncólogo norteamericano fantástico, que hace muchos años, después de trabajar en la investigación justamente en el Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos, él fue el que dijo que él no veía morir a sus pacientes solamente del cáncer, sino que los veía morir por el miedo y por el sistema de creencias que tenían, y también hablaba de lo que era el sufrimiento escondido y lo que era la rutina. Hoy ya lo sabemos esto porque llegaron a los genes y podemos ver cómo ese estilo de vida afecta mal a la expresión de los genes. Y cuando uno realmente cambia, puede lograr mecanismos antiinflamatorios que cooperan significativamente con la recuperación. Entonces hay que crear salud, pero lo interesante, y es lo que yo siempre hago hincapié en manifestar, es que cada uno de nosotros es único, por lo tanto, únicas son las cosas que tenemos que hacer cada uno para salir de esa situación. A veces mi posición es un poco crítica con respecto a esta postura, porque a veces cuando se habla de un tema, se habla de ese tema y eso es para todas las personas, y no es para todas las personas, es apenas un cartel indicador. Yo a veces temo que las personas se queden en el cartel indicador creyendo que ya están en el lugar, y es apenas un cartel indicador que te dice que es para allá, claro, nada más que te dice que es para allá. Pero después lo que tenés que hacer es un trabajo que obviamente lo tenés que hacer con las personas que te puedan ayudar, pero movilizar lo que aún no movilizaste. Si hay cosas que están bien, pero hay cosas que todavía uno puede poner en la vida para que marque esa diferencia. Sanación es cuando el proceso viene de adentro, ¿no? Y esto habla de la participación activa del paciente en su recuperación. Bueno, odio también la palabra paciente, pero la repito con frecuencia porque se entiende más. Hoy centros académicos muy importantes del mundo reconocen que la salud, tanto para preservarla como para recuperarla, depende de un banquito de 3 patas. Por un lado están los fármacos, por el otro está la cirugía y los procedimientos clínicos, y por el otro lado está la participación del paciente, que debe ser algo vital, no puede ser algo ni alternativo ni complementario, ¿no? A veces hasta es irónico escuchar que la espiritualidad es utilizada como un recurso secundario. Cuando no estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de sacralizarla la vida. Cuando las personas empiezan a sentirla la vida, de verdad pueden sanarla, y cuando sanan la vida, también el cuerpo responde de esa manera. Entonces, el para es esto justamente. Es el estudio de aquellas necesidades que aún no fueron satisfechas, y de una manera muy creativa se construye un plan de salud, pero después de haber estudiado a esa persona, y allí esa persona sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para generar estos mecanismos endógenos que van a ser responsables de mejorar la calidad de vida, esto es indudable, de modificar el tiempo de sobrevida también, o sea, le da más vida a la vida. También debemos recordar que hacer un buen trabajo interno nos prepara para nuestra transición, y tenemos que estar preparados para nuestra transición independientemente de estar o no estar enfermos, porque es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Lo que ocurre es que esto no se resuelve dándose cuenta, porque todos nos damos cuenta que nos vamos a ir. Recién también en otro reportaje yo decía lo mismo, digo, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Pero ninguno se lo cree. Claro. Entonces vive como que esto no va a ocurrir, que esto le ocurre a los demás. Cuando uno empieza a tomar conciencia, que es mucho más que darse cuenta, porque esto lo haces solamente con la cabeza, sino que lo haces con toda tu integridad, ese proceso te devuelve a lo que es importante. Entonces, bueno, lo que es importante es lo que está pasando aquí y ahora.
Y cualquier proceso de sanación necesita que nosotros estemos mucho tiempo aquí y ahora, que es donde el cuerpo puede hacer algo. El cuerpo no puede hacer algo ni atrás ni lo puede hacer adelante, esto sin duda alguna. Pero la mayoría de nosotros vivimos con la imaginación, sobre todo pensando o sintiendo aquellas cosas que todavía no ocurrieron, y con la memoria, recordando cosas que nos pasaron en el pasado. O sea, tanto vivir en el pasado como vivir en el futuro nos saca de nuestra zona de poder, pero de verdad, un poder concreto y real. No es el librito de autoayuda que a vos te encanta, pero después tenés que enfrentar el lunes y no sabes cómo lo enfrentás. Formamos parte del grupo cuando podemos leer el libro en profundidad y sentir el mensaje que el libro quiere dar, ¿no? Desde ese lugar vos sabés que es muy gratificante leer mail o encontrarse con personas que dicen que el libro los ayudó muchísimo sin haber ido a la fundación. La fundación tiene un límite de atención de gente, realmente los libros fueron de alguna manera, no sé si exitosos, pero sirvieron. No sé cuál es la diferencia, ¿no? No me gusta hablar de éxito, me gusta hablar de servicio. Y vienen muchas personas, pero también tenemos una limitación porque no podemos atender a miles de personas juntas. Claro. A través de los años ya superamos las 30.000, pero juntos no podemos tanto. No obstante, aquellos que pueden, y que de hecho vienen muchos acá de Uruguay, hay mucha gente querida, mucha gente también que logró cosas muy significativas en sus vidas, pueden ir hacia la fundación. Pero saber que cada vez que se dedican o tienen interés en hacer un para, tienen que disponer de tiempo. Claro. Porque el para tiene un preparatorio de 5 días donde las personas nos juntamos para poder hacer una evaluación. Nosotros recibimos información de las personas y las personas reciben información nuestra, y después surge la construcción de un plan de salud. Y después hay que entregar ese plan de salud. Entonces es como que tienen que ir 2 veces, ¿no? Allí a Buenos Aires. Quiero marcar esto como muy importante. El libro te va a decir el qué y te va a decir el cómo. El libro destaca la esperanza como una posibilidad muy importante en la vida. La esperanza de sanar, la esperanza de poder modificar el curso de la enfermedad, sanar los vínculos también. O sea, nadie puede saber tanto como para matar la esperanza. La esperanza es un recurso que es muy importante, pero te da todas las pautas necesarias para saber cómo generar la mejor tierra para que vos puedas plantar las semillas, ¿no? Y esto también marca una pequeña diferencia, porque muchas veces hablamos de las semillas, pero no tenemos una tierra hábilmente preparada para que esa semilla pueda entrar en esa tierra. Y nos quedamos ahí encantados, medio hipnotizados con esas semillas que te dicen que todo se puede, que esto es maravilloso, porque por ahí es el camino y esto, pero en la tierra no está. Entonces, ahí nosotros necesitamos un compromiso serio de la persona, y el compromiso no necesariamente tiene que ver con el querer sanarse para poder inducir un proceso de curación, sino elegir cambiar. Aquella persona que elige cambiar y que sostiene esa decisión realmente abre puertas para posibilidades que son ilimitadas. Lo que el cuerpo puede llegar a hacer es increíble cuando nosotros cambiamos esa percepción. La biología lo va a acompañar. Bueno, y ese es un trabajo, ¿no? El trabajo de la vida.